Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor me le bendiga, mis hermanos y hermanas, donde se encuentre, en cualquier lugar. Dios sea para con ustedes. El Dios de gloria, el Señor le bendiga grandemente. Así que estamos contentos de que el Señor nos permita una vez más estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a dar comienzo y vamos a leer una pequeña porción. Eso será en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a leerlo hasta el verso 2. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y viendo la gente, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Así que le invito esta hora vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. A leer tu palabra, Señor Jesús, esas palabras que tú dijiste, oh Dios, una vez, Señor Jesús, oh Padre Celestial, y fueron alumbrados todos aquellos, Señor, que te escucharon, Señor. Padre Celestial, esa palabra de gracia y de sabiduría, Señor Jesús, oh Dios, que tú impartiste, Señor, y hasta el día de hoy, Señor Jesús, está llenando corazones, Señor, sedientos, Señor. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Nos sentimos privilegiados, Señor Jesús, de lo cual tu misericordia nos haya alcanzado, Señor. Padre eterno, Señor, cuando hemos de dar comienzo, Señor, a estas alabanzas, Señor, te rogamos que tú seas con nosotros. Y te pido por todos aquellos que están viéndonos a través de este medio, Señor. Oh Padre Celestial, bendice sus corazones, Señor. Algunos serán por primera vez, Señor Jesús, los cuales estarán escuchando estas palabras, Señor. Pero tú los conoces, Señor, y conoces sus corazones, Señor. Padre Celestial, y ellos están sedientos de ti, Señor. Ruégote, Señor, que tú los bendigas, Señor. Ahora, Señor Jesús, te lo pedimos todo, Señor, dándote la gloria de vida a tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Por eso, ante todas las cosas, nosotros tenemos que dar gracias a nuestro Señor por el gran amor que el Señor nos dio. Así que no podremos pagar esa gran deuda que el Señor mostró por nosotros. Aleluya. Lo que podemos explicar es decir gracias desde el fondo de nuestro corazón. Vamos a cantarlo para la gloria de Dios.
Sí, Señor. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré: gracias, gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré: gracias, gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré: gracias, gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré: gracias, gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré: gracias, gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré: gracias, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dele gracias al Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez más, dele gracias a nuestro Dios. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Cristo. Bendito tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya, aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Señor les bendiga. Mi nombre es María Isabel Pera Linares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. El pastor se llama Osvaldo Tona. Yo les vengo a hablar, a compartir mi testimonio, cómo conocí al Señor, cómo se me encendió la luz. Bueno, no me crié en un hogar que no era cristiano. Mi mamá creía mucho en las cosas de brujería, y a raíz de eso yo fui creciendo y en esas cosas, mi mamá con esas cosas. Y bueno, yo tengo un familiar y ya venía a asistir a la iglesia aquí a donde yo me congrego hoy en día, y ella empezó a hablarme de la palabra, yo me enfermé fuerte, gravemente me enfermé. Ella empezó a hablarme que existía un Dios vivo, que era el único que me podía sanar, que me daba la sanidad divina. Y a raíz de eso yo le decía, así, yo voy a ir, nunca le hice caso, hasta que un día empeoré más en mi enfermedad y decidí, le dije, llévame a la iglesia, llévame primeramente a hablar con tu papá. Mi hermano de aquí de la iglesia me estuvo hablando mucho de la palabra. Al día siguiente, bueno, decidí más, vine a regresar aquí a la iglesia, hablé con el pastor, y de verdad eso me llenó tanto de la presencia del Señor, que sé que era el Señor que estaba hablándome a mí, y me entregué al Señor, y para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor me ha sanado. Mi vida era un desorden en mi hogar, en mi familia, todo se me destruyó, y todo lo puse hoy en día en las manos de Dios. Estoy sana para la gloria de Dios. Mi hogar ha cambiado desde que yo entré en los caminos del Señor. El Señor me ha cambiado mucho. Yo era de carácter fuerte, ya hoy, gracias al Señor, no lo soy. Ya mis hijos me han visto mucho el cambio, mucho de mi familia, de mis vecinos. Lo más importante es que el Señor me enseñó a perdonar y a pedir perdón, algo que yo no hacía, y gracias al Señor pues he cambiado mucho. Estoy feliz, tengo a Dios en mi corazón, y decidí seguir adelante, no marchar atrás, porque el mundo lo que le trae a uno es destrucción, inmundicia, cosas malas, te enseñan a cosas malas, cosas que no le agradan a Dios, que no está bien delante de los ojos del Señor. Y bueno, pues
Desde ahí tengo 1 año y 5 meses aquí en la iglesia y de verdad el Señor ha cambiado todo en mi vida. Ha cambiado todo y soy otra persona. Ya no soy la misma de antes, ya conozco el amor de Dios, ya sé amar, sé querer. He aprendido muchas cosas en las manos del Señor y solo le pido a Dios que me siga llevando así, que me siga ayudando a avanzar en sus caminos y que me siga ayudando, porque quiero seguir adelante con el Señor. No quiero mirar atrás y los que me están escuchando, bueno, yo les invito a que conozcan del Señor y que este testimonio, bueno, lo lleven a conocer al Señor, a que cambien sus vidas y que tengan una mejor vida, porque en las manos del Señor tenemos mejor vida, tenemos sanidad, tenemos bendiciones, tenemos salud, lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos nada. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos, de tarde que están allí oyendo, sintonizando por esta red de internet a oír su palabra que es eficaz. La palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra que llega allá a lo más profundo, a lo más íntimo, en lo oculto, en lo reservado del ser humano. Por eso, amados hermanos, es un privilegio estar aquí parado detrás de estas cámaras, allí, y usted en su lugar, en ese receptor que está viendo allí, sintonizando para ver y oír esta palabra. Le deseamos que usted sea el beneficiario en este día, que sea usted recibiendo las bondades de Dios, porque las bondades de Dios son infinitas, amados hermanos. Son algo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, dice la Biblia. Y Dios dice que tengo pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Así que Dios quiere lo mejor para el ser humano. Y Dios queriendo lo mejor para el ser humano, Él proveyó ese camino vivo y santo para el ser humano, porque sabiendo que el hombre después de que cayó en el pecado, que se apartó de la línea de Dios, de la coraza que Dios le tenía allí guardado, allí él fortificándolo al ser humano, y el hombre se apartó, allí entonces vino el mal, vino todo lo que vemos en el día de hoy al ser humano. Por lo tanto, amados hermanos, Dios ha venido nuevamente a restaurar. Nuevamente Él ha venido a traer un bálsamo al ser humano. ¿Por qué causa? Porque no había esperanza para el hombre. El hombre había pecado, se había apartado de Dios, y dice la Biblia que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, como no había esperanza para el hombre, Dios, siendo tan amoroso, tan misericordioso, proveyó entonces un camino, una vía de escape para el ser humano, el cual vino Él en semejanza del ser humano, en hombre, carne de pecado, dice la Biblia. ¿Para qué? Para redimir al hombre nuevamente a la condición y tener ese compañerismo nuevamente. Y vino como un mediador aquí a la tierra. ¿Y qué era el mediador? Unir otra vez a Dios con el hombre por causa del pecado que había en la separación. Y eso es lo que Dios está llevando a cabo en estos últimos tiempos, amados hermanos. Sabiendo que el tiempo ya no es más, dice la Biblia. Dios lo decretó de esa manera. Así como decretó el fin del mundo ya en el tiempo diluviano, que dijo que miró la condición del hombre que estaba en el pecado y que todo estaba podrido completamente en el mundo. Y dice que los pensamientos del hombre era continuamente hacer el mal. Y dijo, me pesa haber hecho el hombre. Imagínense
a Dios, pesarle en su corazón haber hecho al hombre. Y dijo, bueno, raeré toda carne de la faz de la tierra. O sea, iba a acabar con este negocio. Ya no aguanto más, ya no soporto más, Dios, esta inmundicia que está en el mundo. Voy a acabar con esto de una vez. Y allí entonces vio a un hombre, vio a uno que era justo, el cual fue Noé. Y allí entonces vemos ese relato tan bueno y tan importante para nuestra instrucción, que Dios entonces decretó el fin del mundo allá de aquel tiempo diluviano, y ahora en este tiempo que estamos viviendo ya ve la misma condición el hombre caído, el hombre sumergido en el pecado, que no quiere nada con Dios, que se han buscado una religión y se han tratado de cubrirse por sí mismos buscando sus propios caminos, pero Dios no quiere que el hombre no busque su propio camino, porque el hombre no puede salvarse así solo. Tiene que ver uno que Él proveyó, el cual es el camino vivo y santo, que Él fue allá al sacrificio para morir por usted y por mí. Así que, amados hermanos, amigos que me escuchan, Dios es tan amoroso que mandó entonces ese Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, dice la Biblia. Él venía en semejanza de hombre de pecado y vino fue a mediar entonces entre Dios y los hombres aquí sobre la tierra. Así que al viniendo Él fue un mediador, y aquí cuando Él hizo su sacrificio entregó esa mediación entonces fue a la iglesia, al ser humano también, para que fueran mediadores. Sí, por esa causa estamos en esta hora, en este lugar, amados hermanos. Así que usted y yo somos entonces ya redimidos con la sangre de Jesucristo por Él derramarla allí en la cruz del Calvario, y ahora somos entonces hijos de Dios por un nuevo pacto que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Y ese nuevo pacto fue su muerte, porque dice, con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Y esa es la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, el cual queremos mostrarle a usted en esta tarde, que estamos hablando aquí de ese Dios grande y poderoso. Por lo tanto, amados hermanos, les invito que oigan su voz, que no endurezcan su corazón y pongan atención, presta a la voz, a la palabra de Dios, porque es la que lo puede a usted salvar, lo puede usted redimir de sus pecados. No importa la condición en la cual usted se puede encontrar, amado hermano. No importa el pecado en el cual usted haya caído. Si usted no ha blasfemado, usted tiene salvación. Aún usted, mientras tenga espíritu de vida en su ser y pueda clamar, Señor, perdóname porque he sido torpe, perdóname porque he hecho esto incorrecto, perdóname porque he hecho lo más grave que no quise hacer. Allí Dios entonces verá su arrepentimiento en su corazón, ese corazón contrito y humillado, que la Biblia dice que no lo despreciará Dios. Así que Dios tomará su confesión genuina de su corazón y allí entonces vendrá el perdón. Ese bálsamo para esa vida, ese hombre, esa mujer que está allí quizás en el embarrialado, en el pichaque, en el fango, que usted cree que no tiene salida, pero aquí está la esperanza de vida. Aquí está el bálsamo de Dios. Aquí está la palabra eterna de Dios, el cual no cae en tierra. El Dios lo dijo, Dios la proveyó y Dios la va a cumplir. Así que, amigo que me escucha, solamente oiga su voz, créala y póngala por obra, y Dios entonces ejecutará lo que Él ha dicho, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que le invito, amados amigos y hermanos que me escuchan en esta hora, a abrir conmigo las Escrituras para que le demos continuidad entonces aquí a este tema, el cual hemos hablado la semana pasada y lo hemos titulado ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ese es el tema que hemos estado desarrollando, el cual está allí, ese versículo, Amós 3:3. Entonces, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, allí queremos entonces darle continuidad a este tema, y quiero que hablen conmigo allí entonces en las Escrituras,
en el libro de Números, capítulo 12, y leamos unos versículos para que allí entonces sigamos entonces continuando este tema que hemos venido desarrollando con la ayuda del Señor. Y dice así, de esta manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, como le dije, número 12, capítulo, en el versículo 1. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Si tuviere profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aleluya. Hasta allí leemos entonces la lectura de la palabra. Les invito entonces a orar, para que pongamos entonces el servicio en las manos del Señor. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, Señor Jesús, por tu misericordia, Señor, que son renovadas cada mañana, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu bondad, Padre eterno, para con nosotros, Señor, y para cada uno de mis hermanos que están alrededor del mundo, Señor Jesús. Para la iglesia suya, Padre eterno, el cual usted la tiene allí, Señor, en diferentes lugares, Señor. En cada rincón, Señor, que este mundo, Señor, de este planeta Tierra, Padre Santo, se pueda mover su Espíritu Santo, Señor Jesús, lidiando con el hombre, Padre eterno. Oh, Dios de la gloria, lleva, Señor, esta palabra, Señor Jesús, allá, Señor, a lo infinito, Padre eterno. Tú la envías, Señor Jesús, y no va a regresar a ti vacía, sino que era la obra para la cual tú la has enviado, Padre mío. Dios eterno, Dios eterno, te ruego, Señor Jesús, que sea tu gracia, Señor, en esta hora, Señor Jesús, poniendo, Señor, esa palabra sabia y oportuna en mis labios, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, pueda fluir, Señor, sobre estos instrumentos, Padre eterno. Oh, Dios eterno, ayuda, Señor, a cada uno de tus siervos, Señor Jesús, que en esta hora estén predicando tu palabra, Señor, llevándola, Señor, en diferentes lugares, Padre eterno. Pon, Señor Jesús, palabra en sus labios, Señor, así como yo te pido, Señor, que me pongas a mí, Señor, así en esta hora, Señor, para hablarla con confianza, mi Señor. Oh, Padre eterno, sabiendo que de ti, Señor, depende todo, Padre eterno, que sin ti no somos nada, Padre eterno. Por eso tú dijiste, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y cada pámpano que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Oh, Dios de la gloria, ayúdanos, Señor Jesús, como esos pámpanos, Señor Jesús, como hijos, Señor, como la grey suya, Padre eterno, a llevar, Señor, ese fruto, Señor, llevar, Señor, tu palabra, Señor Jesús, a cada vida, a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Padre eterno, que están en los rincones de este mundo, Señor, para que te puedan conocer, Señor Jesús. Dios eterno, ayúdanos, Señor Jesús, y ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, tu iglesia, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, Señor Jesús, que hemos cometido quizás, Señor Jesús, en la ignorancia, Padre eterno. Oh, Padre eterno, nosotros no queremos hacer nada que te desagrade a ti, Padre eterno, pero sabemos, Señor Jesús, que esta humanidad, Padre eterno, a veces podemos fallar, Señor Jesús. Oh, perdona, Señor Jesús, como dijo el salmista David, Señor, los errores, ¿quién los entenderá? Por eso líbrame de lo que están ocultos. Oh, Padre eterno, gracias, Señor Jesús, te amo porque tú eres un Dios de amor, tú
Tú eres un Dios compasivo, Padre eterno. Tú le das, Señor, provisión, Señor, al necesitado, Señor. Tú sanas a aquel que está enfermo, Señor Jesús. Ayuda, Señor, a cada hombre, a cada mujer, Señor, que está allí, Señor Jesús, clamando en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre eterno, te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Bueno, muy importante, amados hermanos, entonces, saber y reconocer entonces la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es infinita, es grande y gloriosa. Grande y maravillosas son sus obras, oh Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son sus caminos, como dice la alabanza. Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? O sea, usted es glorificado, ese Dios Todopoderoso, y ese Dios Todopoderoso le gusta que le alaben. Por eso, amados hermanos, en esta hora que hemos tomado esta lectura de la palabra, el cual, para hablar un poco sobre el tema que hemos trazado la semana pasada, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ese es el tema que hemos hablado. Entonces, continuando, vemos que un acuerdo es un pacto, amado hermano. Es un pacto, una unidad. Es una unidad entre dos o más personas que se comportan, que se concertan a hacer un trato para un propósito, sea un negocio, sea casarse, o hombre y mujer, o sea un equipo de fútbol o béisbol o cualquier equipo de deporte que se pueda hacer. Es un trato que se hace. Vamos a concertarnos que vamos a ganar ese un equipo de fútbol. Así que todos van a llevar la pelota y todos van a buscar, el propósito es buscar el otro arco del contrario para meter el gol. El concertarse en un grupo de un equipo de fútbol o un equipo de béisbol que quieren es todo ganar. Y para casarse, un hombre, una mujer, un joven, señorita, y quieren entonces concertarse, ponerse de acuerdo, hacer un pacto allí para decirse vamos a unirnos en matrimonio. Entonces, vemos allí entonces que aquí está hablando de un pacto natural. Podemos decir, un pacto natural. Pero Dios no quiere, es un pacto natural. Así como queremos un pacto natural que aquí lo hacemos sobre la tierra, Él quiere un pacto que hagamos con Él. Y es que creamos en su palabra. Es que lo busquemos en su rostro para que así obedezcamos y Él nos pueda entonces llevar y tomar por la mano y andar con Él, caminando aquí sobre esta tierra. ¿Ves? Así como anduvo allí en Jerusalén, Él quiere andar nuevamente con nosotros caminando aquí sobre esta tierra. Ahora, aquí está este acuerdo de Dios con el hombre, es para llevarlo a andar juntos otra vez, igualito. Así como estuvo en el principio con Adán y Eva, que andaba ya en el huerto del Edén, que él descendía a la luz del día, y estaba ese compañerismo, esa armonía perfecta, así entonces Dios quiere nuevamente estar aquí en armonía con el hombre, llevándolo, caminando con él, hablándole de boca a boca, de oído a oído, para que sí entonces haya una comunión. Uno habla y otro responde, el otro habla y uno responde, ¿ves? Y otro responde. Así entonces es una unidad, una perfección allí entre dos personas, y esa es la unidad de Dios, es lo que quiere Dios con el ser humano ahorita, nuevamente, estar con él unido y que se lleguen a un acuerdo. Porque después que vemos que el hombre cuando estaba allí con Dios, Adán y Eva, su pareja, y estaban juntos, perfecta unidad, pero cuando después que cayó en el pecado, allá en el huerto del Edén, entonces rompió ese acuerdo, rompió ese pacto. ¿Y qué pasó? Vino entonces lo que vemos en el mundo en el día de hoy, amados hermanos. Lo que está aconteciendo, el mal, la desidia, la enfermedad, la vejez y la muerte, eso vino a través del pecado, por ver roto ese acuerdo, ver cortado ese pacto que Dios había hecho con ellos allí, que le dijo a Adán, el día que comiese el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirán. Y allí entonces optaron por comer de ese árbol, y allí entonces fue roto el pacto, y allí entró ¿qué? La muerte.
Por eso, amado hermano, lo que Dios quiere entonces con el hombre nuevamente es llevarlo otra vez al principio, llevarlo nuevamente a donde estaba antes, allí bajo sus alas, ese refugio eterno que Dios nos ofrece, porque allí es donde estaremos seguros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fue entonces dada allí cuando cayó el hombre en el pecado y vino el mal, Dios no lo dejó allí. Dijimos la semana pasada que Dios fue el primer cordero que mató allí en el huerto del Edén, fue para vestirlo a ellos de la desnudez el cual se encontraban. Ellos estaban desnudos, desamparados, porque se buscaron hacer hoja de higuera, cosieron hoja de higuera y se taparon su desnudez, pero era un mal que Dios no quería que ellos estuvieran allí, tapándose con una religión, buscándose justificar a sí mismo. Y eso es lo que el hombre busca. El hombre no quiere dar el brazo a torcer, no quiere reconocer que ha fallado, no quiere reconocer que ha faltado a Dios, no quiere reconocer que es un pecador. Por eso esa causa es que el hombre está en la condición en la cual se encuentra en el día de hoy, por no tener un reconocimiento, no saber quién es. ¿Por qué? Porque perdió su mente allá por causa del pecado. Está como el hijo pródigo, ido mentalmente, no sabe qué hacer y entonces anda buscando excusarse, taparse con una religión y decir: yo estoy bien, yo no he hecho nada, yo me porto bien. Entonces Dios le dice: tú eres un pecador, tú necesitas ser limpiado, tú necesitas de mi perdón y de mi salvación. No, yo estoy bien, yo hago como yo quiero porque yo estoy bien así. Entonces el Dios con unas personas de esa manera no puede trabajar, no puede obrar. ¿Por qué causa? Porque ellos se sienten bien, pues están cómodos así y hacen el mundo, viven el mundo a su plenitud, pues eso como ellos quieren libertinaje y viven la vida para adelante porque ellos le sirven y dicen creerle a Dios y no necesitan a Dios, porque yo creo en Dios nada más y le sirvo como yo quiero, pero Dios resulta que Él tiene que su ley, decirle y darle su mandato para que obedezcan y hagan un pacto con Él, que es darle un servicio como Él se lo merece. Resulta que cuando vino el día de la visitación del Señor, porque Él prometió un redentor, Él prometió dar una promesa a cada uno de los que fallaron, que Él iba a venir en la forma de un ser humano, hombre semejante a nosotros, un redentor, iba a venir para redimir al hombre del pecado. El hombre estaba desamparado, muerto en delito y pecado, dice la Biblia. No había esperanza para el ser humano, pero Él prometió ser redentor que vendría. Pero vemos allí la condición en la cual estaba el hombre caído, igual que cuando cayó allá el mundo diluviano, que estaba perdido completamente. Aquí mismo el hombre está de esa misma manera, caído y desamparado y no sabe, porque sabe que cree que está bien y Dios le dice: no, tú estás mal. Ahora, Dios prometió ese redentor para venir a redimir el hombre del pecado, pero resulta que cuando vino el día de su visitación al hombre, a visitarlo aquí a la tierra, a tener compañerismo nuevamente con Él, para pasear con Él, agarrado de la mano, de tú a tú, andar dos juntos aquí sobre la tierra, o Dios con su iglesia aquí sobre la tierra, y entonces no le conocieron, muchos lo rechazaron, muchos le dieron la espalda, muchos se mofaron de él, ¿ves? Entonces allí vemos entonces que al no reconocerlo, entonces allí le dieron la espalda al Dios Todopoderoso. Pero había una parte que cuando Él llega, Él dice la promesa que una virgen concebiría, pues Dios dio esa promesa, que Él daría una señal, que una virgen concebiría y daría a luz un niño, que llamaría su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Así que cuando se cumplió esa promesa, dice la Biblia que Dios
viniendo el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y súbdito a la ley. Vino aquí a la tierra en forma de un ser humano, de un niño, como nacimos nosotros, cada uno aquí en esta tierra. Allí entonces vino y cuando apareció no le reconocieron, no le vieron. ¿Por qué? Porque pensaban el hijo de María, el hijo de José. Y allí entonces, ¿qué pasó? Le dieron la espalda al Mesías. Estaba el Mesías sobre la tierra y lo que lo recibieron fueron muy pocos. La Biblia dice que Él era la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, dice la Escritura. Él era la luz del mundo. Él era el que estaba allí, enviado por Dios para redimir al hombre. Pero muchos no le reconocieron. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas lo que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Entonces, ahí vemos entonces que el rechazo fue inminente cuando le dieron la espalda al Creador, al Dios Todopoderoso, que Él venía a tomarlos de la mano nuevamente y a tener compañerismo nuevamente con el hombre, a ser uno con Dios, a andar juntos nuevamente aquí sobre la tierra como estaba en el huerto del Edén. Dios siempre ha querido esa parte del ser humano, lo está requiriendo, lo requiere aún, y que por eso está siempre llamándolo, ven a mí, ven, vuelve tu malos caminos. Entonces, vuelve a la senda antigua. Ese es el llamado que Dios siempre está haciendo al hombre, pero el hombre sigue rechazando la palabra. El hombre sigue desviándose de su camino y apartando el propósito que Dios tiene para ello. Por eso cuando vino, entonces, allá le dieron la espalda. Fue la visitación de Dios aquí sobre la tierra, la vindicación de Dios que había llegado para redimirlo al hombre del pecado, pero el hombre había dado la espalda. Allí vemos entonces que Dios había llamado entonces a Moisés, esa es la escritura que leímos. Había llamado a Moisés como su siervo para hacer con él, para hacer con él uno que sacara al pueblo que estaba esclavizado de Egipto. Pero ¿qué pasó cuando lo llamó y lo puso en su lugar para que sacara ese pueblo? Muchos lo rechazaron, aún sus mismos hermanos. Lo que hicieron con el Señor Jesús, que aún los mismos hermanos no creían, los mismos hermanos se mofaron de él y allí tropezaron con Moisés igualmente. Moisés fue llamado de una parte, de un lugar, el cual él iba a ser el próximo faraón. Era un hombre muy dotado con sabiduría, un hombre que estaba allí a la diestra del faraón, podemos decirlo así, porque él era después del faraón, estaba él, Moisés. Una sabiduría tremenda, pero Dios no necesitaba a hombre intelectual, no necesitaba un hombre con tanta sabiduría de esa manera, porque se ve la prepotencia. Cuando el hombre tiene algo, tiene poder, se cree muy poderoso, que viene la prepotencia, el orgullo, la jactancia, y Dios no quería a alguien así. Solamente tuvo que entonces que permitir a Dios, a Moisés, que matara a un egipcio, imagínense, que se convirtiera en un asesino. Quizá usted dice, pero bueno, un asesino, Dios ama a un asesino. Déjeme decirle, Dios sabe cada propósito que tiene el hombre en este mundo. Él tiene cada uno para cada una de las personas y no sabe cómo va a obrar, cómo puede hacer Dios para que aquel hombre voltee la mirada hacia él. Dios permite cada una de las cosas, no es que Dios sea malo, no es que Dios sea un asesino, no. Dios permite las cosas con un propósito, con un plan que ya Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios llamó a Moisés entonces de allí, le permitió matar a un egipcio para que huyera hacia el desierto y así pasarlo por las arenas calientes del desierto. Allí a sufrir, allí a pagar entonces el precio. ¿Para qué? Para sacarle toda esa sabiduría que tenía Moisés, que había requerido en Egipto, porque a Moisés tenía quizás todo el escuadrón del ejército de Egipto y con ese ejército podía sacar libertad a su pueblo Israel, que eran sus hermanos. Pero Dios no quería de esa manera, porque no quería que el hombre se gloriara. Él quería que la gloria, siempre quiere que la gloria sea para Él y no para el hombre.
Por eso, y entonces, eso es el gran error en el día de hoy igualmente, que el hombre se jacta de lo que él hace. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello. Si yo no fuera hecho esto, nadie fuera hecho nada. Entonces, vemos que el hombre se jacta, se llena de orgullo, el yo, cuando tenemos que decir que si no es por su gracia, si no es por él, no podemos hacer nada. Porque el Señor claramente dijo, si permanecieses en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que hiciere y os será hecho. Entonces, es permanecer en Él, estar en esa unidad, andar con Él juntos, es lo que Dios quiere entonces para cada uno de nosotros como hijos, como iglesia del Dios viviente, que Dios quiere entonces tenerlo allí bajo sus alas. ¿Ves? Entonces, vemos que Moisés entonces fue llamado y pasó por esas arenas calientes del desierto, allí para sacarle toda esa sabiduría, y luego Dios entonces presentársele y llamarlo para el propósito del cual iba a ser entonces enviado. Y era entonces llamarlo a sacar a aquel pueblo de Egipto, de la esclavitud, para tener Dios nuevamente otra vez ese compañerismo con el hombre. Y es lo que Dios siempre ha querido. Entonces, vemos allí que Moisés tuvo que ponerse entonces a cuenta con el Señor allí en el desierto, 40 años en el desierto, que hasta el hablar lo perdió. Ya era tartamudo. Quizás el lenguaje que más se oía era tartamudeando allí el gramar de las ovejas, el chillar de las ovejas. Entonces, ponemos que cada una de las cosas que Dios hace es con un propósito, y de ello no se le escapa nada, amados hermanos. Allí fue entonces cuando Moisés se preparó y sacó a aquel pueblo de Egipto y lo llevó entonces por el desierto, allí a esa caminata, a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel. Pero mire lo que estamos hablando de cuando viene entonces el propósito de Dios sobre un hombre para que cumpla la misión que Dios quiere que lleve a cabo, y Dios es con él. ¿Cuánto tropiezo vienen para la gente? ¿Cuánto tropiezo vienen para aquellos que no son espirituales? Y aún, como le digo, hasta sus propios hermanos, porque lo que aconteció con Moisés, Aarón y María, aquí vemos las consecuencias que ellos tuvieron que pasar porque no tuvieron respeto contra el siervo Moisés. Fíjense lo que dice el Señor aquí, en el versículo 1 del capítulo 12. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. ¿Ve? ¿Qué vino aquí? Crítica. Pesaron María y José, que el cual Dios lo había tomado a ellos también y los había dado un privilegio, el cual era estar en el ministerio del Señor junto a Moisés, ayudándole allí a guiar a aquel pueblo a la tierra prometida. Y ellos estaban allí en un lugar privilegiado. María era la sacerdotisa del Señor y Aarón era el profeta. Dios Dios le ha dado la responsabilidad a Moisés de ser como Dios aquí sobre la tierra. Imagínense, sacerdotisa, profeta y Aarón y Moisés era como Dios, porque era el que tenía la voz para decir: esto, ven mosca, y mosca venía, ven rana, y ranas venían. Su palabra Dios la respaldaba porque era Dios en él, tipo del Señor Jesucristo. Pero fíjese lo que dice aquí. Ellos criticaron porque Moisés había tomado una mujer como esposa, era una negrita, una etíope, y vinieron las críticas. Y a Dios no le gustó esa crítica, no le agradó lo que estaban haciendo. Si ellos eran ministros, estaban en el ministerio, allí apoyando al hombre de confianza, al hombre que Dios había puesto allí para guiar a ese pueblo. ¿Y por qué le vinieron las críticas? ¿Por qué causa? Porque a veces el hombre se mete en problemas, a veces por la lengua que no la puede soportar, no la puede amarrar o frenar. Entonces allí es donde se meten en problemas. Por eso
amado hermano, amigo, tenga cuidado entonces con ese miembro pequeño, el cual es la lengua. Usted abre su boca y vea a decir algo que piensa que es mal, ponga su dedo, su mano en su boca, tápelo, calle mejor y no diga nada. Bien, Señor, revélame esto. Señor, no conozco esto, pero ¿qué significa esto? No lo sé, pero tú me lo revelarás, es lo que tiene que decir usted. Pero no abra sus labios para después tener que ir a pedir perdón. Y entonces dice el versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, o sea, criticando María y Aarón. ¿No ha hablado también por nosotros? Y allí entonces oyólo Jehová. ¿Ve? Oyó Jehová la crítica, oyó Jehová sus conversaciones, ella y Aarón hablando y criticando a Aarón. Ahora, mi hermano, toma esa mujer tan feíta, tan negrita ahí. No hay otra mujer aquí más bonita, sino que tomó esa etíope. ¿Qué se creerá Moisés? ¿Será que habla por él nada más? Por nosotros también habla, dijeron ellos. O sea, que criticando lo que Dios había puesto en Moisés. Dios había dicho a Moisés, tú serás Dios y Aarón será tu profeta. Y María era su profetisa. Pero ellos estaban diciendo, Aarón, por Moisés nada más no habla, por nosotros también habla. En vez de decir, Señor, gracias Señor, porque tú me has dado este don de profetisa, me has dado este don de ser profeta. Entonces, tenían que ser agradecidos y tener en cuenta que no eran de ellos, sino era el don de Dios obrando en cada uno de ellos. Muchos que no reconocen esa parte, entonces se enfatuan ellos mismos y se creen algo. Y allí entonces cuando Dios los deja entonces, o los corta por causa del enfatuamiento, por causa de su prepotencia, que se creen todo lo primordial ellos mismos. Entonces, allí Dios tiene que dejar esa persona porque no le funciona. No puede trabajar Dios con esas personas así. Dice el versículo 3, y aquel varón dando al Señor testimonio de quién era Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ellos ambos. Allí entonces Dios los envía a buscar, los llama a los tres y le dice, salgan ustedes dos para afuera, que quiero echar una conversadita con ustedes, quiero hablar algo con ustedes, quiero poner para que ustedes pongan de a cuenta con lo que yo les voy a decir. O sea, Dios lo estaba llamando para darle a conocer lo que ellos habían dicho. Así, miren, amados hermanos que me escuchan a esta hora, lo que usted habla, lo que usted critica en su cámara secreta, allá en lo oculto, en lo reservado, que usted cree que nadie lo va a escuchar, o que le habla a otro y dice, no se lo diga a nadie, solo sabemos tú y yo nada más. No, amado hermano, usted no lo oye, usted y yo nada más no, solo sabe Dios. Y Dios lo va a sacar a la luz, porque no hay nada oculto para el Señor. El salmista David dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Entonces, no hay lugar, amado hermano, donde usted se puede esconder de la presencia de Dios, del ojo que todo lo ve, los pensamientos de Dios que todo lo discierne, porque es la palabra allí, llegando a todos los lugares. Así que no hay lugar donde usted pueda esconder que usted pueda criticar. Por eso tiene que guardarse de las cosas, de palabras torpes que usted pueda decir o que pueda hablar de su hermano o de su hermana. Tiene que vigilar en todas estas cosas, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora. Entonces, Dios manda llamar entonces a Aarón y a María
para entonces decirle lo que ellos habían dicho, declararle lo que él sabía que ellos habían criticado de su siervo Moisés, que él mismo da testimonio que no había otro como el sol de la tierra, de manso, no había otro decir que él era su siervo, que él lo ha puesto como Dios aquí sobre la tierra, y ahora se los iba a decir y declararle allí a María y Aarón. Dice el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, hablando Dios con Moisés, con Aarón y María. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así mi siervo Moisés, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figura, y verán la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Ve? Entonces, allí estaba entonces la reprensión dura para estas dos personas, Aarón y María. Eran hermanos de Moisés, pero sin embargo no aguantaron para hablar mal de él. Moisés, que era el hombre que Dios había tomado como siervo, como su amigo, y para caminar aquí sobre la tierra en él, y estar allí apoyándolo y certificando todo lo que Moisés dijera, porque era el trabajo que Moisés estaba puesto, como Dios aquí, para dar a conocer que Dios estaba en él. Y Dios respaldaba cada una de las palabras que Moisés decía. Si Moisés decía a alguien, mátalo, era muerto. Si decía, dale vida, el Señor le daba vida. ¿Ve? Entonces, Dios respaldaba a Moisés en todas las cosas. Era uno caminando juntamente con él. ¿Ve? Por eso la unidad que estamos hablando era una unanimidad, perfección con Dios. Estaba Moisés con él allí. Andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Ve? Entonces, ese es el tema. Allí entonces vemos que Moisés estaba junto con Dios allí, o en una unidad perfecta. Por lo tanto, aquí viene entonces el Señor a reprender a sus hermanos, a Aarón y a María, por lo que ellos habían criticado a su siervo Moisés. Y entonces allí donde le dice, si hubiera profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. Ahora, ¿cuántos aquí en esta hora podemos decir alrededor del mundo que niegan entonces las profecías, que niegan las visiones, que niegan los sueños, cuando la Biblia está llena de todo esos propósitos de Dios, que le aparecerá en sueño y hablará a través de cualquier persona que esté dispuesta a ponerse como instrumento de sus manos para que Dios lo use? Allí entonces Dios había llamado a Aarón y a María como instrumento y hablaba a través de ellos, ¿verdad? Pero por eso no quiere decir que ellos iban a ponerse a criticar a Mofase de Moisés y a Mofase de la esposa de Moisés, de la negrita, la Etiopía. Allí entonces vemos que Dios entonces reprende duramente a María y a Aarón por lo que habían dicho, que si yo hablaré con otro profeta, hay un profeta de Jehová, yo hablaré en visión o le hablaré en sueño a ese profeta o a aquella persona, pero no así a mi siervo Moisés. ¿Ve la capacidad que Dios tenía con Moisés para decirle y expresarle su amistad, su armonía que estaba con él, la unidad que había con Moisés, que no así como lo que le hablo a los demás, yo le hablo así a Moisés, porque yo le hablo a las claras a Moisés, le hablo de boca a boca, o sea, de yo a tú o tú a yo, así, o de tú a tú. Por eso, allí vemos claramente que Aarón y María se metieron en ese gran problema y criticaron a Moisés, por lo tanto la reprensión vino duramente contra ellos. Así que
allí el siervo Moisés estaba, o Dios dando testimonio, que él era el manso, más manso que estaba sobre la tierra. Y por lo tanto, había esa unidad con él, que él hablaba de boca a boca con él. Ahora venía la reprensión. ¿Por qué criticaron entonces? ¿Por qué hablaron mal de mi siervo Moisés? Ahí venía entonces la reprensión para cada uno de ellos. Dios estaba entonces reprendiendo a Aarón y a María. Y dijo entonces allí en el versículo, dice, versículo 9. Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Así estaba que un reconocimiento. Había un reconocimiento de parte de Aarón y de María que habían pecado, que habían hecho mal, que habían obrado locamente contra el siervo Moisés. Ahora, no vemos hoy en día la misma situación. No vemos hoy en día tanta crítica, tanta murmuración y diciendo mal de los siervos del Señor, el cual no ven la palabra que es predicada, que es dicha conforme a las Escrituras, sino que dicen, no, eso no puede ser. Ya eso, la visitación de Dios no existe. Dios ha visitado nuevamente la tierra a través del Espíritu Santo, y en su iglesia está manifestándose a través de los ministerios, los dones repartidos en su pueblo, y la gente dice, no, eso no puede ser. Ya eso, los días de los milagros ya pasó, ya eso no puede ser, eso será para la antigüedad, eso es en la ley. Ya aquí estamos en la perfección, estamos en la perfecta ley de Dios. Entonces, ¿cuándo hizo usted que si estuviera perfecto, ya, yo se lo fuera llevado aquí a esta tierra ya lo fuera raptado la iglesia ya? Pero resulta que todavía no ha sido raptada la iglesia. ¿Por qué causa? Porque el mundo no se ha terminado todavía. El mundo no ha entrado, no ha llegado a caer en caos como dice la Escritura que tiene que venir. Venir el juicio, venir la gran tribulación, cuando la iglesia sea raptada, que esté plenamente perfecta. Ahora, Dios llamó al hombre a ser perfecto, como vuestro Padre es perfecto, dijo él. Sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de Dios es un cumplido. Usted cumple la palabra de Dios, usted obedece la palabra de Dios, y Dios entonces cumple decir, tú eres perfecto, tú eres mi hijo amado, el cual me complazco en morar. Entonces, allí viene Dios entonces, ¿a qué? A vindicar a aquel hombre, a aquella mujer que le ha creído en su palabra, y busca entonces a darle entonces, ¿qué? Los conocimientos, los recursos para que él obre las obras que él quiere que llegue a cabo aquí sobre la tierra. Porque él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Así que Moisés entonces era el hombre más manso sobre la tierra, el hombre que Dios había escogido para guiar a un pueblo que caminaba en unidad perfecta con él aquí sobre la tierra, y no había entonces nada que se le ocultara a Moisés, porque Dios se lo declaraba todo. Dios en este tiempo le está dando a conocer a su novia todos los secretos, amado hermano, todos los misterios que estaban ocultos desde el siglo pasado, a la antigüedad, hasta el día de hoy. Dios se lo está declarando, porque Él prometió que Él iba a restaurar nuevamente a su iglesia, nuevamente a sus hijos, llevarlo al conocimiento pleno y absoluto de su palabra. Y entonces, ¿qué está dándose? Todas esas cosas que estaban ocultas, que no podían verse, o que estaban en la Biblia, pero para el mundo religioso no lo puede ver ni entender.
pero para sus hijos son las perlas, los secretos que están allí para cada uno de ellos como iglesia, como miembro del cuerpo místico de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios entonces, en su gran amor, su misericordia, tenía a Moisés preparado entonces para llevar a cabo ese gran propósito, y era llevándose ese pueblo a la tierra prometida. Pero miren las críticas como vienen y pagan las consecuencias. Allí tienen que pagarlas porque a Dios no se le escapa nada. Si usted infringe la ley, no crea que va a pasar así, va a pasar tranquilamente, no. Va a venir consecuencias. Y esas consecuencias vienen a través de la palabra, porque no va a pasar en vano lo que usted va a hacer que Dios no haga. Fíjese lo que Dios da testimonio aquí en la Éxodo 23. Éxodo 23, hablando de Moisés. Moisés era el ángel que Dios había tomado para ser Dios que hizo la tierra y que guiara ese pueblo. Pero las críticas, allí llegan las consecuencias a María y a Aarón a sufrirla por causa de decir cosas que no debían decir. Dice el capítulo 23 de Éxodo: He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hiciere todo lo que yo dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Allí entonces, Dios dándole entonces la notificación que él, su ángel, iba ahí delante, guiándolo a aquel pueblo a el camino, a la verdad allí, a esa tierra prometida. Pero las críticas vinieron, sí, sin duda alguna, vinieron porque no falta alguien que le guste criticar, alguien que no le guste la forma como Dios trabaja, no le gusta que si aquel hermano le va bien, si aquel hermano cómo se comporta, no falta crítica para personas, pero eso, el consejo está aquí, amado hermano, por eso no sufra consecuencias, no se mete en problemas si no abre sus labios para decir cosas que no debe. Dios daba testimonio que Moisés era el hombre que caminaba con él, junto, par a par, junto, haciendo las obras aquí sobre la tierra, llevándose al pueblo a la tierra prometida. Pero él allí, junto a su hermana y Aarón, María y Aarón, no pudieron entonces aguantar la lengua de María y Aarón y se metieron en problemas. Ahora fíjese, era el hombre que Dios hablaba cara a cara, de boca a boca, porque así fue, lo dijo el Señor allá en el capítulo 23, capítulo 33 de Éxodo, cuando el suegro Yetro le dijo a Moisés, le aconsejó, porque el trabajo que tenía era muy fuerte, y le dijo que escogiera unas personas allí que le ayudaran. Y cuando yo iba a buscar o Moisés, buscar las leyes, la tabla de ley al monte, Dios le había dado todos los pormenores a Moisés, que él iba a pasar ese pueblo a la tierra prometida y que le iba a dar la ley para así hacerla conocer, porque el hombre estaba sin ley. Y iba así entonces a decir que el hombre se diera cuenta en el pecado que podía caer. Si mataba, iba a ser muerto por matar, por homicida. Si robaba, iba a ser muerto porque robaba. Y si mentía, porque por mentiroso iba a morir. O sea, la ley iba a estar puesta a Moisés. Y dice allí en el capítulo 33, en el versículo 11, dice: Y habla Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero.
y volvióse al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién ha de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque hallé gracia en tus ojos, y mira tu pueblo, aquella gente. Y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. ¿Ven lo que le dice el Señor a Moisés? La amistad, la armonía, que caminaba con él tranquilamente. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, si no en tu andar, si no andas tú con nosotros, y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que está sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés también, haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Allí estaba entonces Dios en esa conversación con Moisés, dándole entonces los pormenores. Y Moisés, como un ser humano, como una persona común y corriente, hombre de pasiones semejante a nosotros, él quería, si Dios le dijo, yo te voy a dar gracia, para que yo te voy a dar conocimiento, tú vas a ser Dios, tú vas a sacar este pueblo y lo vas a llevar por la tierra prometida. Y Moisés le preguntaba, como hablando cara a cara, de tú a tú, le decía Moisés al Señor, Señor, pero si yo hago gracia, yo quiero ver tu rostro, Señor, si tú yo hago gracia, no me saques de aquí, y si tú no vas conmigo. O sea, era una seguridad que Moisés quería tener con su Padre Celestial, el cual es el Dios Todopoderoso, el gran Jehová de los ejércitos. Pero vemos la comunión que había, la perfección de Dios con el hombre, allá en el principio y después del pecado, cómo Dios iba a tratar de buscar la restauración y llevar al hombre otra vez a su posición. Por lo tanto, allí vemos que Moisés entonces era el hombre, el instrumento de Dios, usándolo allí para llevar la palabra, llevar el pueblo a la tierra prometida. Y vemos que cuando Dios se presenta nuevamente, entonces viene la dispensación, la restauración otra vez, que viene el árbol, ese vid verdadera, cuál era Jesucristo, que estaba la promesa que iba a mandar un redentor semejante a nosotros aquí sobre la tierra. Llegó nuevamente la visitación de Dios aquí a la tierra, y muchos no lo vieron, muchos lo rechazaron, muchos se mofaron de él, muchos le dieron la espalda, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas lo que recibieron a Dios potestad se llama hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, lo que dice la Biblia. ¿Qué significa? Dios vino entonces al pueblo de Israel, que era su pueblo, y le dieron la espalda, lo rechazaron. Y allí vemos las consecuencias que vino a ese pueblo por no querer tener compañerismo, no querer andar junto otra vez con él. Allí vemos que cuando el Señor llegó allí al templo, vino a ver la comunión allí y ver los sacrificios, porque vean, ese el día de fiesta, el sacrificio, para alabanza al Señor, y entró al templo, y allí que vio la condición de su pueblo, vio que era lamentable, porque eran comprando y vendiendo, haciendo negocios allí en el templo. ¿Y qué pasó allí? Dice la Biblia que tejió un rejo, y allí entonces les volcó la mesa a los campistas, a los que tenían negocio allí, y les soltó los animales, las palomas y todas estas cosas que tenían para el sacrificio, y allí entonces se los volteó y les echó cuero.
Y allí entonces, ¿qué dijo? Mi casa es llamada casa de oración, o sea, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Allí entonces estaba él dándole a aquella gente a conocer que estaban haciendo mal, que no demostraron a ellos que no habían conocido entonces que el que estaba delante de ellos era el Todopoderoso, el Dios de Israel, el Redentor semejante a nosotros. No lo reconocieron, no lo vieron, pero vemos allí cuando el Señor sale de allí, dice, tranquilamente se va allá a lo alto de Jerusalén, al monte de las olivas. Dice la Biblia que allí lloró y dice allí, oh Jerusalén, Jerusalén, vosotros que matáis a los profetas, al cual envié, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no lo quisiste. Ahora tu hora ha llegado. No, si tan solo hubieses reconocido el tiempo, el día de tu visitación. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que esa casa será dejada, desolada ahora. ¿Por qué? Venía la profecía cuando el Espíritu de Dios se iba a ir de la tierra, los iba a dejar desolados porque lo habían rechazado, le habían dado la espalda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí estaba entonces Dios dándole a esa profecía. ¿Cuántas veces quise juntarlo? ¿Cuántas veces quise andar con ustedes en comunión? Dos caminando aquí. Dios y el hombre nuevamente. Su iglesia nuevamente caminando la tierra y no lo quisiste. Por lo tanto, esta casa será desolada, será dejada. Y Él lo demostró cuando murió en la cruz del Calvario. Allí el Espíritu de Dios de vida cuando salió del cuerpo del Señor Jesús. Dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo y aquel lugar fue desolado entonces, dejado solo. Allí hay una palabra que dice Icabó, que es el Espíritu de Dios se ha ido. Allí el Espíritu de Dios había abandonado entonces el templo, el lugar, Jerusalén, donde Él fue a buscar compañerismo con su amado pueblo y no lo quisieron, lo rechazaron. Está, amado hermano, aconteciendo la misma posición en el día de hoy. Sabemos que Dios, allí por la Escritura, sabemos que Dios cegó a ese pueblo de Israel para voltear su mirada hacia nosotros como gentiles. Pero aquí, en esta iglesia gentil que Dios ha escogido ahora de entre un pueblo alrededor del mundo para sacar una novia que en realidad le crea y le obedezca y ande en comunión, en unidad con Él, Dios la escogió por todos los lugares, rincones del mundo y la ha predestinado para que ella sea su iglesia, su novia, su esposa. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? Vino la visitación de Dios nuevamente aquí sobre la tierra. Dios morando con el hombre nuevamente aquí sobre la tierra en una iglesia que el cual Él prometió que iba a derramar de su Espíritu Santo, que iba a dar los dones, los ministerios para obrar maravillas, prodigios delante del mundo y del pueblo que el cual está la iglesia. Y vean que Dios está aquí sobre la tierra. Pero ¿qué ha pasado? Muchos se han mofado, muchos le han dado la espalda y no han reconocido el día de la visitación de Dios. No han reconocido el día que estamos viviendo. No han reconocido que Dios sigue obrando igual como obró allá en el principio. Entonces están diciendo que rechazándolo, diciendo no, eso no puede ser. Eso es para el tiempo antiguo, eso es para el pasado. Ya eso, ya aquí caducó, aquí estamos en la perfección. Entonces vemos la ceguedad el cual está la iglesia natural en el día de hoy. Pero vemos que la Biblia tiene que cumplirse claramente, porque así como cegó a Israel para salvar a su novia, la elegida sacada dentro de un pueblo, aquí la iglesia natural va a ser cegada igualmente para entonces salvar a Israel nuevamente allá cuando le toque ir allá al pueblo de Israel, a los judíos. Así que vemos esa
escrituras, cada una de ellas pone su posición, para que así entonces Dios, obrando en el pueblo y ser uno con Él, llevando esa unidad, andar dos juntos y en esa unidad perfecta, el cual es Dios y su iglesia, y eso es lo que está llamándolo a cada hombre, cada mujer que se unan con Él y se vuelvan a ese al cuerpo místico de Jesucristo, el cual la Biblia claramente dice que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, y el cuerpo de Jesucristo. Entonces es la unidad, amados hermanos, que Dios quiere. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así que Moisés era el siervo, el que caminaba con Dios par a par, allí sobre la tierra, ya dándole dirección él. Y Aarón era su profeta y su hermana María era la profetisa. Estaban en el ministerio, pero mire, por soltar la lengua, ¿qué consecuencias llevaron? Tuvieron que pagarlas, sí, pagaron las consecuencias, pero Dios en su gracia, misericordia, tuvo misericordia de ellos, porque a María, aunque puso la lepra allí, pero la restauró a los 7 días, tuvo que pagar un precio caro, alto, porque ¿qué no sufriría María con esa lepra? Y Aarón tuvo que morir, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué causa? Por la crítica que hizo a su siervo, el cual era el hombre que Dios había determinado que él caminaba y hablaba cara a cara, de boca a boca, y no así por figura, dice el Señor. Por lo tanto, era allí Dios hablando con él, así como Dios está hablando con su novia, con su elegida en el día de hoy, así de boca a boca, allí hablando los secretos que Él tiene para ella en este tiempo que estamos viviendo y dándole a conocer todos esos misterios. Y así Dios va a revelarle completamente lo que Él va a hacer, que Él quiere caminar con el hombre nuevamente aquí en la tierra y darse a conocer para que allí la gente que no conozcan el Evangelio, que no conozcan a Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él quiere tener ese compañerismo nuevamente con el ser humano, puedan conocerle a través de sus instrumentos. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, busca de Dios, síguele y allí entonces Dios te bendecirá. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre eterno, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos a conocer, Señor, estos misterios, darnos a conocer, Señor, la revelación, Señor, que tú enviaste, Señor, a través de un siervo, Padre eterno, porque tú dices que no hará nada sin Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Tú hablas, Señor, a través del hombre, Señor Jesús. Tú conoces, Señor, cada instrumento, Señor, que te van a servir, Padre eterno, y tú le das, Señor, vindicación para que sea Él hablando, o usted hablando a través de ellos, Padre eterno. Gracias te damos, Señor Jesús, por mostrarnos esta gran verdad, Señor Jesús, y la creemos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre eterno. Ayuda a tu pueblo, Señor, que está alrededor del mundo, Señor, que ellos puedan también ver, Señor, estas manifestaciones tuyas, Señor, este tiempo que estamos viviendo, tanto los ministerios como los dones, Señor, el cual está obrando en la iglesia, Señor Jesús, porque los instrumentos, Señor, que tú estás usando para perfeccionar a un pueblo, Señor, perfeccionar a una iglesia, Señor, que ha de estar allí santa, Señor, sin mancha y sin mácula. Dios eterno, te pedimos, Señor, por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, que estuvo al alcance de nuestra voz, Señor, o que oirán, Señor, estos temas, Padre eterno. Te rogamos, Señor, tu bendición, Señor Jesús. Guárdalos y ayúdalos, Señor Jesús. Sana, Señor Jesús, cual cuerpo, si están enfermos, Señor, provee sus necesidades, Señor Jesús. Dale conforme a sus peticiones, sus corazones, y conforme, Señor, a tu palabra, Padre eterno. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa y le hacemos la invitación nuevamente para que esté atento a mañana, Dios mediante, cuando otros mis hermanos estén aquí llevando su palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora
con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.